Buenas noches, doctor. Soy Steven Benítez Álvarez de su grupo 8 y el día de hoy les voy a hablar sobre la clase práctica número 12, que es histología del aparato reproductor femenino, fecundación y placenta. Bien, el aparato reproductor femenino, como bien sabemos, al igual que el masculino, puede clasificarse en dos elementos, que serían los órganos internos y los externos. En el aparato femenino, dentro de cada una de estas dos clasificaciones que podemos encontrar, dentro de los externos son todos aquellos órganos, es decir, estructuras que podemos observar a simple vista, como son los labios mayores y menores, el clítoris, el vestíbulo, el himen, etc. Y todos los órganos internos se acumulan dentro, que se denomina vulva. Bien. Dentro de los órganos internos podemos observar los ovarios principalmente, que serían estos de acá, y las trompas uterinas, que serían esto de acá, y la vagina y el útero. Bien. Dentro del contenido de la práctica se hace énfasis a estructuras muy importantes dentro del sistema reproductor femenino, como los ovarios, las trompas uterinas, el útero, entre otros acontecimientos importantes que permiten tanto la reproducción y el desarrollo de la fecundación misma. Los ovarios, estructuras muy importantes que son pares de color rosado con una forma algo en particular que son de tipo almendra. Tienen una superficie cubierta por epitelio germinativo en lugar de un mesotelio, es decir, está cubierto por células cúbicas y que en algunas partes son casi planas, cada uno fijado al posterior por un ligamento ancho, que sería este de acá. Estos alojan una depresión que se llama la fosa ovárica. Ahora bien, ¿cuál es la función de esto? Son órganos gonadales femeninos dispuestos en par, o sea, son dos, encargados de producir hormonas y óvulos a partir de la pubertad, compuestos por una corteza y una médula. La corteza es la región que rodea la médula y es la que contiene los folículos primarios, estructuras muy importantes explicadas más adelante, y la médula ubicada en el centro del ovario, rica en tejido conjuntivo laxo y altamente vascularizado. Los ovarios secretan dos importantes hormonas, que serían los estrógenos. Estos son importantes porque promueven el desarrollo, crecimiento y maduración de los órganos sexuales internos y externos, y produce caracteres sexuales femeninos, o más bien conocidos en genética como fenotipo. Y también tenemos los progestágenos. Estos se encargan de preparar los órganos sexuales internos y sobre todo al útero para el embarazo. Parte de suma importancia a mencionar una vez acabados ya los ovarios en el desarrollo de los folículos ováricos en síntesis son estructuras que, para comprenderlo mejor, son elementos que deben formarse correctamente antes para que posteriormente su desarrollo final, estos ya hayan generado estructuras muy importantes para que se dé la fecundación. Haciendo la mayor síntesis posible, los folículos ováricos es una estructura sacular dentro del ovario, que sería aquí, que contiene un óvulo inmaduro. Su función principal es nutrir y madurar al óvulo, además de producir hormonas como el estrógeno. ¿Cómo se desarrollan o cómo, porque son muy importantes? Pues estas están distribuidas por el estroma de la corteza. Estos van directamente de la mano con la ovogénesis, y desde un punto de vista histológico pueden clasificarse tres tipos de folículos, que serían los folículos primordiales, los folículos en crecimiento tanto primarios como secundarios, y por último y no menos importante, folículos maduros o de Graf. Los primordiales aparecen durante el tercer mes de gestación. Estos aún no expresan receptores de la FSH. En este punto, a medida que este crece, ocurren cambios en el ovocito y este aumenta de tamaño, y las células, que son foliculares aplanadas, pasan a ser cúbicas. Estas secreta células que se ensamblan en la zona pelúcida, que sería esta de aquí, y a través de una proliferación de sus células, su apa de células torna a generar un epitelio estratificado, es decir, la membrana granulosa que rodea al ovocito. Bueno,
este crece, se hace más profundo y pasa a folículos secundarios. Aquí, ¿qué sucede? Aquí ya se ha desarrollado receptores de FSH. Este secundario seguirá aumentando de tamaño y las células de su granulosa forman un cúmulo llamado cúmulo óforo. Este cúmulo rodea al ovocito y permanece con él y se denominará como la corona radiada. Bueno, el paso final, cuando ya es un folículo maduro, y su evento más relevante es que las tecas y sus capas se hacen más prominentes. Bien, ahora les voy a hablar de la ovulación. Es un proceso mediado por hormonas que al final liberan un ovocito secundario. Se libera un ovocito secundario desde el folículo maduro o de Graf. Mencionando antes, durante el proceso, el ovocito atraviesa la pared folicular, incluyendo el epitelio germinativo que mencionamos antes en la superficie del ovario. Esto ocurre 14 días antes del último ciclo menstrual. ¿Qué factores veremos involucrados aquí? Primero, aumento de volumen y presión del líquido folicular. El segundo sería una proteólisis enzimática. El tercero sería un depósito de glucosaminoglicanos. Y por último, y no menos importante, contracción de fibras musculares lisas de la teca externa. ¿Qué sucede después de esto? Justo antes de la ovulación, el flujo de la sangre pues se detiene en la superficie del ovario sobre el folículo que sobresale aquí. ¿Qué genera esto entonces? Que el epitelio germinativo de la superficie del ovario se eleve y el ovocito rodeado por la corona radiada sea expulsado hacia el interior de la trompa uterina, específicamente en la ampolla, que sería esta parte de acá. De esta que concluiríamos que es el lugar de implantación. Aquí, justo después de la ovulación, si el ovocito secundario que se desplazó permanece durante 24 horas, se va a degenerar. Pero, ¿qué pasa si se le da la fecundación del ovocito? Si ocurre la fecundación, pues completará la segunda división metótica y entonces formará un óvulo con un pronúcleo de 23 cromosomas. Ahora vamos a proseguir con lo que sería la capacitación y la fecundación. Aquí ya dejamos de lado lo que sería el lado femenino un poco y vámonos más centrándonos en lo que sería el lado masculino. Una vez que estos sucesos se han dado en el aparato femenino, en su contraparte, en el masculino, debe haber una capacitación antes de los espermatozoides. ¿Y qué es una capacitación? Son todos los procesos que debe pasar estructuralmente al esperma en su estructura fisiológica para que se considere apto para fecundar al óvulo, mandando ya formado. Este dura aproximadamente entre 1 a 10 horas. Ahora, es decir, cambios para que posea una mayor afinidad para adherirse a la zona pelúcida, que sería esta que podemos observar aquí, del ovario. ¿Cuáles son estos cambios que podemos ver en el esperma, hablando no solo anatómicamente, sino fisiológicamente? Aquí los cambios que podemos observar, el primero es la membrana de los espermas se hace más permeable a los iones calcio. El segundo es el aumento del pH. El tercero es la liberación de la superficie de la cabeza de los espermas, que sería esta de acá. Y por último, la cabeza del esperma se libera de unas vesículas de colesterol y que ésta no se debilite en su trayecto hacia la trompa uterina. Bien, también veremos la acción de una hormona, la adenohipófisis, que mediante su secreción de FS y LH, es decir, prostaglandinas, se encargará de producir importantes efectos como producir contracciones invertidas en el miometrio, que sería aquí, y del útero para que los espermas puedan pasar de mejor manera. Reaccionar con la mucosa del útero, es decir, el endometrio, que lo podemos ver en esta parte de aquí, con un epitelio cilíndrico simple, para hacerlo más dócil a los movimientos del flagelo, que los del flagelo o prácticamente los latigazos que vienen de la cola.
del flagelo espermático, se llama este movimiento, y que llegue en complicaciones sin ninguna complicación a fecundar. Bueno, una vez dado todo esto, cuando el esperma penetra la zona pelúcida y el espermatozoide entra al espacio pervitelino entre él y la membrana del ovocito. Esta sería la membrana. Se da la fusión de las membranas de ambos gametos, algo que tarda aproximadamente unos 30 minutos, y después de la fusión se introduce el espermatocito en el ovario, como podemos observar aquí, pero solo se escoge uno. Aquí se da una alineación de sus membranas nucleares y como resultante el cigoto, que ya sería una célula un poco más evolucionada como un resultado de los diploides. Ahora hablaremos de la placenta. Bueno, una vez todo este proceso ya se ha dado tiempo después, cabe mencionar la placenta está conformada por una porción fetal, es decir, el corión, que aquí lo podemos observar. Y se encarga de mantener la nutrición e intercambio del feto para que éste no muera. El sistema circulatorio útero-placentario comienza a partir del día 9 después de la fecundación y pues es el responsable de nutrir al feto. Aquí es donde la proliferación del citotrofoblasto y el crecimiento del mesodermo coriónico originan las vellosidades coriónicas. Tenemos vellosidades primarias, secundarias y terciarias, y a medida que se formen estas constituyen unos brotes trofoblásticos durante todo el embarazo. Hecho importante a mencionar fisiológicamente también es cómo se compone la circulación de sangre entre la madre y el feto. Curiosamente, la sangre de ambos no se mezcla. Esto se llama barrera placentaria, y en síntesis la placenta es el sitio de intercambio de gases y metabolitos de la circulación materna y fetal. La sangre ingresa en la placenta por unas arterias umbilicales y retorna por un sistema de venas paralelas para converger con la vena umbilical. Para finalizar, la placenta no es solo un componente esencial nutricional bidireccional entre el feto y la madre, sino que también es un órgano endocrino productor de hormonas esteroideas y peptídicas como la progesterona y estrógeno. Y esto sería todo por la presentación. Muchas gracias.